Por muchos años cumplí mi manda a la Virgen de San Juan de los Lagos. Desde muy joven, cada año caminaba largas distancias hasta su santuario, agradeciendo los milagros que había concedido a mi familia. Pero todo cambió después de un accidente que casi me cuesta la vida. Los médicos lograron salvarme, pero mi cuerpo ya no tenía la misma fuerza. Con el tiempo, tuve que dejar de caminar y empecé a ir en mi viejo carrito. Aunque me dolía no cumplir la manda de la misma forma, mi fe seguía intacta y cada año visitaba a la Virgen para cumplir con mi promesa. Una noche, después de dar gracias y rezar en el santuario, me disponía a regresar a casa. El lugar estaba casi solo y calles completamente en silencio. Mientras caminaba hacia mi carro, se me acercó un hombre de apariencia peculiar. Llevaba un sombrero de ala ancha y ropa de manta blanca, como si hubiera salido directamente de una película de la Revolución. «Buenas noches, buen hombre», me saludó con una voz firme pero amable. «¿De casualidad, va usted para La Chona, Jalisco?». Asentí, algo desconcertado por la pregunta. «Mire, vine a pagar mi manda a la Virgencita, pero no tengo dinero para regresar. En nombre de la Virgen, ¿podría darme un aventón? Se lo juro, soy buen hombre y la Virgencita sabe que no le haré ningún daño». Algo en su tono me inspiró confianza y no pude negarme. «Está bien, súbase», le dije, señalando el asiento del copiloto. El hombre subió y así comenzamos el trayecto hacia La Chona. Durante el viaje, apenas habló. Se mantuvo serio, mirando por la ventana con una expresión que no podía descifrar. Era extraño, pero no sentí miedo, sino una calma inexplicable, como si su presencia tuviera algo espiritual. El viaje transcurrió sin contratiempos hasta que, al acercarnos a un pequeño pueblito, el hombre rompió su silencio. Señaló con el dedo hacia un lugar a lo lejos y me dijo: «Ahí vivo yo, en ese pueblito». Giré la cabeza para mirar hacia donde señalaba, pero cuando volví la vista hacia el asiento del copiloto, el hombre ya no estaba. Frené de golpe, con el corazón acelerado. Miré alrededor, incluso bajé del carro, pero no había rastro de él, solo había el silencio de la noche y las luces tenues de las casas a lo lejos. Cuando finalmente llegué a La Chona, todavía temblando, busqué a mi madre para contarle lo que había pasado. Después de escucharme con atención, me miró con una mezcla de asombro y calma. «Hijo, lo que hiciste fue ayudar a un alma», me dijo. «Esas ánimas son mandadas por la Virgencita para probar la fe de los devotos. Al darle un aventón, tú le cumpliste un favor que no pudo hacer en vida». Desde entonces, cada vez que vuelvo al santuario, recuerdo a aquel hombre y la paz que dejó en mi corazón. Quizás nunca entenderé completamente lo que ocurrió aquella noche, pero mi fe en la Virgen de San Juan se ha hecho más fuerte que nunca. Les contaré una experiencia que tuve en una de mis idas a San Juan de los Lagos, algo que marcó mi vida para siempre. Era un día como cualquier otro durante las peregrinaciones. Me levanté temprano para alistarme y prepararlo todo. Solo me faltaba lo más importante, la bendición de mi madre. Antes de salir, ella me puso sus manos sobre la cabeza y me dijo con mucho cariño: «Que la Virgen de San Juan te proteja, mijo». Con su bendición en mi corazón, me dirigí a tomar la ruta para unirme a la peregrinación. El trayecto fue como siempre, los rezos de los peregrinos, el ambiente lleno de devoción y alegría, todo era especial. Llegué a San Juan muy temprano. Entré al templo con el alma llena de gratitud y di gracias por todo. Después, fui a almorzar en uno de los mercados cercanos, donde disfruté de un antojito. Luego, me dirigí a los puestos para comprar dulces y cajeta, como es costumbre, para llevarle a mi familia. Cuando el día avanzó, decidí buscar transporte en la central de autobuses para regresar. Por suerte, encontré un camión que salía en 20 minutos. Me senté a esperar y cuando llegó la hora, abordé. El camino comenzó tranquilo,
pero después de unos 20 minutos, el autobús se detuvo en una pequeña parada para que los pasajeros pudieran usar el baño. Algo que había comido me cayó mal, así que aproveché la oportunidad. No sentí que tardara mucho en el baño, pero al salir, mi corazón se hundió al ver que el camión ya no estaba. Sentí una mezcla de enojo y frustración. ¿Cómo podían haberse ido sin mí? Decidí esperar y, por suerte, conseguí que un buen samaritano me diera un aventón en su camioneta. Subí y avanzamos por la carretera, pero, unos 30 minutos después, lo que vi me dejó sin palabras. Ahí, a un lado del camino, estaba el mismo camión que había tomado en la central. Pero ya no era el mismo, estaba completamente destrozado. El impacto con un tráiler lo había reducido a un amasijo de fierros retorcidos. No podía creerlo. Me quedé paralizado, mirando el desastre mientras pensaba en los rezos que escuché durante la peregrinación en la Virgen de San Juan y, sobre todo, en mi madre y su bendición. Si no hubiera bajado del camión, yo también habría estado allí. Desde ese día, no dejo de agradecer por esa bendición ni por la oportunidad de contar esta historia. Porque sé que la Virgen de San Juan me protegió y que el amor de una madre es una fuerza que trasciende todo. Cuando tenía 10 años, un jueves fuimos a visitar a mis abuelos. Mi abuelo Pedro solía viajar seguido a San Juan de los Lagos. Esa tarde, mi mamá mencionó que al día siguiente, viernes por la noche, iría a San Juan. Fue entonces que mi abuelo, mirándonos a mis primos y a mí, nos dio un consejo que jamás olvidaré. Cuando lleguen a San Juan, no acepten cargar maletas de nadie. ¿Por qué, abuelo?, le preguntamos. Y él, con mucha seriedad, respondió, porque esas maletas pueden ser de difuntos que nunca llegaron a la iglesia, en esas maletas llevan sus huesos. Al día siguiente, mi mamá me dijo que yo la acompañaría a San Juan, yo me negué, recordando las palabras de mi abuelo. Hija, eso no es cierto, tu abuelo solo quería asustarlos, me dijo, tratando de tranquilizarme. Esa noche, mi mamá preparó lonches de papas con huevo cocido y pan francés para desayunar al llegar. Fuimos a la central de autobuses, pero no había boletos. Sin embargo, mi papá habló con un chofer, quien nos permitió viajar aunque el autobús estaba lleno. Nos turnábamos para sentarnos en su asiento cuando había oportunidad. Casi al llegar a la iglesia, nos bajamos y caminamos hasta San Juan. Mi mamá tenía una manda que cumplir, así que entró de rodillas a la iglesia. Yo iba a su lado, tomándola del brazo y cargando con la otra mano la red donde llevábamos nuestras cosas. De pronto, se me acercó un viejito. Con una voz apagada y débil, me dijo: «Niña, ayúdame con mi maleta». Yo, sorprendida, le respondí: «No puedo, traigo a mi mamá y sus cosas». El viejito insistió, pero cuando volteé para decirle a mi mamá, él ya no estaba. Al verme detenida, mi mamá preguntó por qué no avanzaba, le expliqué lo del viejito y ella al asomarse me dijo: «¿De qué viejito hablas?». Yo señalé hacia donde lo había visto, pero ya no estaba. Continuamos hasta el altar. Mi mamá dejó su diezmo y luego nos detuvimos a admirar los múltiples milagros reflejados en el lugar. Paseamos por la iglesia y los puestos y al terminar regresamos a Monterrey. Cuando llegamos a casa de mis abuelos, le conté a mi abuelo lo que había sucedido. «Abuelo, un viejito me pidió que le ayudara con su maleta, pero no lo hice porque estaba con mi mamá y después desapareció». Mi abuelo me miró sorprendido y, con tono serio, me dijo: «Hija, de la que te salvaste, si le hubieras ayudado, habrías tenido que enterrar esa maleta en el panteón». Desde ese día, nunca olvidé el consejo de mi abuelo Pedro. Ahora se los comparto a mis hijos y nietos, para que también lo tengan presente. María del Carmen Santana Martínez.